Seguramente que si ustedes han pasado por la Plaza Mayor de Medina del Campo habrán visto que está colocada una carpa enorme y va a estar desde ahora mismo hasta mitad del mes de junio. El motivo es porque va a acoger el plan ferial de las ferias de Medina del Campo. Precisamente de ferias vamos a hablar. Esta noche nos acompaña Alfonso Hernández. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Alfonso, brevemente, plan ferial Medina del Campo se presenta ya y comienza nada. La próxima semana tenemos la primera feria. ¿Qué te parece? Pues brevemente, para introducir luego ya... Me parece fenomenal. Pues mira, nosotros vamos a arrancar las tertulias literarias dando un recital sobre personajes históricos de Medina del Campo, concretamente a las 9 de la noche, dentro de la Feria del Libro, que se inaugura como segundo año consecutivo en una carpa que están instalando en la Plaza Mayor, lo cual me parece pues un pistoletazo de salida si empezamos con la cultura que muchas necesitamos para poder difundir un montón de cosas que tenemos que realizar en las ferias. Javier Cuevas, hay que resaltar y recordar que, Javier, fuiste uno de los promotores en Medina del Campo de las ferias, del plan ferial, que más éxito, yo no he vuelto a ver nunca nada parecido aquí en Medina, precisamente con una carpa o dos carpas que se montaban en la Plaza Mayor. Dos. Bueno, empezamos con una carpa, luego metimos dos carpas, luego nos inventamos una serie de jaimas haciendo un castillo, luego nos fuimos inventando de todo. Hombre, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo porque era más joven. Bueno, yo creo que ha cambiado mucho el mundo de las ferias, ahora entraremos en debate. Yo soy partidario de todas estas cuestiones. Además tenemos en Medina una gran empresa que es la que está montando, que se dedica a montar ferias, que es Gremial, que podemos decir tranquilamente el nombre porque son una empresa de Medina que se dedica a montar ferias, y tenemos aquí una gran empresa y tenemos una gran plaza mayor. O sea, todo lo que dinamicemos a mí me parece estupendo. Aunque ha cambiado el concepto en el que entraremos en el debate, me parece muy bien dinamizar y que la plaza tan grande que tenemos la podamos aprovechar para este evento y para otros muchísimos más. José Manuel, plan ferial 2023 arranca en Medina del Campo, tenemos ahí la carpa. Yo no sé si a lo mejor habrá gente que esté de acuerdo de contar con una carpa durante más de 2 meses en la Plaza Mayor de Medina. Obstaculizando puede ser el evento, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que tener el concepto que Medina es para los medinenses y para los que nos visitan, es para todos. Es decir, el espacio físico de nuestro pueblo lo tienen que utilizar los ciudadanos, todas las empresas, todo el mundo tiene derecho a estar en un espacio público, poder ofrecer sus productos, poder comunicarse y hablar con los demás. Es decir, seguramente cuando yo doy un paseo por la Plaza Mayor y me paro con 4 o 5 personas y estoy media hora de pie hablando y saludándoles, pues no por eso nadie tiene que decir, oiga, que está usted ocupando demasiado sitio, hay un espacio de terreno. Pues claro, estoy en la calle y socializando. Pues esto es una cosa similar, ¿no? Todo lo que sea dar una chispita de vida a nuestra población, todo tiene que ser bienvenido. Bueno, vamos a abrir ya la tertulia o el debate, como ustedes quieran. Yo lanzo la pregunta. Medina del Campo tiene el apellido Villa de las Ferias. ¿Tenemos unas ferias acordes a Medina del Campo? Bueno, yo lanzo ahí la pregunta. El mundo siempre es lo mejor posible, evidentemente. Lo que bien decíais, el mundo ha cambiado mucho, a una velocidad tremenda, y está cambiando. Entonces hay que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas formas, pero siempre el factor humano es importantísimo. Nosotros tenemos un factor humano que hay que cultivar, apoyar de una forma determinada, y después tenemos un centro, que es la Plaza Mayor, donde, es decir, se puede concentrar, no históricamente que lo ha concentrado, sino que sea un poco la plataforma y el empuje de todo un mercado que tenemos a nuestro alrededor, donde se puede potenciar, donde, lo decía José Manuel, es decir, es un centro de reunión con un potencial bestial. Lo que pasa es que eso que hay que dotarle de unos mecanismos, porque el mundo está cambiando a una velocidad tremenda y no podemos estar recorriendo y quedarnos con la nostalgia de que fuimos en el siglo XVI extraordinarios. Hoy hay una globalización tremenda y hay que estar muy bien preparado, y creo que la oportunidad está pasando por delante de nosotros. Si no la cogemos, sería muy preocupante. Javier. Bueno, yo creo que tenemos que analizar. Vamos a hacer un pequeño balance, ¿no? Cuando empezamos a crear las ferias, la llamábamos feria de muestras por un motivo. Porque era un momento para que todo el mundo pudiera mostrar sus productos, sus novedades,
íbamos a las ferias y tenían pues máquinas nuevas, o en física yo recuerdo pues gente que se metía un líquido y partía el hormigón. Todas esas cosas antes era una manera de mostrarlas. ¿Por qué? Pues porque no existía la comunicación que existe ahora. Ahora con la nueva comunicación es mucho más fácil, mucho más rápido. Tú tienes un invento y rápidamente lo trasladas al público a través de internet, a través de las redes, vídeos. Tenemos muchas maneras de llegar, ¿no? Entonces, esa evolución de las ferias de muestras para mostrar tu producto ha ido cambiando a algo que era necesario, que es verdad que es al ocio de la compra. Vamos a tener una feria del libro, o podemos tener una feria de alimentación, o una feria de artesanía. Somos capaces de reunir en un espacio una muestra muy importante de algo concreto. Este es el nuevo enfoque que tienen que tener las ferias. Las ferias ya no están para mostrar esos productos, están para crear ambientes globales que llamen al turismo, pues vender a la gente que le guste el libro, cuando hagamos la feria de alimentación, la gente que le guste la alimentación, que podemos progresar. Yo creo que sí que podemos progresar. Hay muchos temas y muchas ferias que se podrían hacer todavía en Medina del Campo. Lo que pasa es que, bueno, pues al final Medina del Campo siempre ha tenido un pequeño hándicap. Hay que crear ese entorno ferial. No le tenemos. Tenemos una plaza mayor muy bonita, pero creamos un entorno ferial. Yo siempre he dicho que no soy partidario de tener un pabellón de ferias de muestras, porque prefiero hacer una inversión un poquito mayor cada vez que tengamos que hacer una serie de ferias de muestras, pero que esté en el centro, que dinamice y que haga que el turismo revierta en todos aquellos negocios que están cerca, pues porque al final si ponemos las tiendas, las zonas de servicio están bastante geolocalizadas. Es verdad que hay en barrios, hay en otros sitios, pero al final cuando se mueve la gente se mueve para todos los sitios. Pero tenemos que tener dos cuestiones básicas. No podemos aferrarnos al pasado, no podemos hacer ferias de muestras porque ya no hay nada que mostrar. Por supuesto. Pero sí que es cierto que podemos seguir ampliando con otros nichos de mercado que pudieran tener cabida aquí. Yo qué sé, se me ocurre pues la informática, la inteligencia artificial ahora, usos de otro tipo. Es verdad que podemos echarle imaginación, echarle ganas y volver a crecer y a creer en que Medina del Campo puede ser un núcleo de exposiciones mayor del que tenemos, porque cuando desaparece la feria de muestras, porque muere por su propia naturaleza, por su propia historia, de ahí nacen ferias sectoriales. Los de alimentación empiezan a venir ellos solos, los que traían artesanía empiezan a ir ellos solos. Bueno, pues nace otra historia, que es la evolución propia de las ferias. Ahora, que dentro de esta evolución podemos arrojar otros nichos de mercado para tener más ferias y ocupar más fines de semana, creo que sí, creo que debíamos de tomarlo en serio y crear un grupo de gente, que creo que hay mucha gente que quiere participar, para decir, bueno, ¿por qué no hacemos, no digo de helado o de cualquier otra cosa? Podíamos juntar muchas cosas, la Plaza Mayor da para muchas cosas y solamente es echarle imaginación, trabajo y luego mucho esfuerzo para consolidarla. José Manuel. Yo creo que no deberíamos confundir una feria, en estos momentos que estamos ya bien corridito el primer cuarto del siglo XXI, no deberíamos confundir una feria. No hemos llegado, estamos en el primer cuarto, y bien corridito porque estamos en el 23. En el 25 habremos cumplido el primer cuarto, luego ya llevamos el primer cuarto y bastante corridito. A eso me refería. Quiero decir que no debemos confundir lo que es una feria, lo que debería ser una feria en el siglo XXI, con un mercadillo. Mercadillos les ha habido siempre, mercadillos de todo se pueden poner, está claro. Se pueden poner mercadillos del libro viejo, se pueden poner distintos encuentros sectoriales de distintas actividades, pues por ejemplo, como va a ser la Feria del Caballo o la Feria de las Bolilleras, que a tantísima gente trae. Parece increíble, ¿no?, el auge que está cogiendo esa actividad, ¿no? Pero quiero decir, no deberíamos convertir eso en un mercadillo. En principio, porque deberíamos hacer el esfuerzo, o deberían hacer la persona responsable el esfuerzo de tratar de transformar lo que era ese mercadillo, esa feria de muestras, primero de muestras, luego de encuentros y después
en una nueva feria de muestras, en una nueva feria de encuentros, pero de talentos, de personas. El mundo es muy amplio y aunque todo esté en Internet en realidad solo hay fotos. Siempre es muy interesante reunir a las personas que están detrás de esas fotos. Yo sé que eso es un esfuerzo inmenso, que no se puede hacer para muchos sectores, pero por ejemplo, el Mobile World Congress en Barcelona lo ha conseguido, ¿no? No quiero, salvando las distancias en todo, o sin salvarlas, porque quiero decir que si el encuentro de Barcelona es un encuentro mundial donde van cientos de miles de personas, quizá en Medina sí se podía hacer un encuentro al más alto nivel en el que solo se tuvieran que reunir 100 personas. Que sí, que seguro que están en contacto a través de Internet, a través de todo el mundo. Siempre habrá 100 personas que necesiten debatir durante 3 o 4 días sobre un tema. Eso es un congreso, en definitiva. Eso es una nueva feria para el siglo XXI. Siempre habrá nuevos ámbitos. Claro, hay que crearlos. Sé que eso es difícil, complicado, pero crear las ferias del siglo XVI supongo que tampoco fue fácil. No, ni mucho menos. Es decir, que has hablado de Barcelona, has hablado de todas las ferias, y decía Javier, las ferias antes, íbamos a las ferias a ver todo un montón de cosas. Ahora estamos en otro sistema totalmente. Primero, estamos en una cabecera de comarca y hay que creer en una cabecera de comarca que es la dinamización de toda una zona determinada, con un cruce de caminos como es Medina del Campo. Y entonces tenemos la obligación de crear, formar, educar, una nueva fórmula distinta para acercarnos a la gente. Es decir, y hay que acercarse con unas tecnologías, con unos medios que hoy tenemos que antes no las teníamos, ¿no? Hoy las ferias antes duraban una semana y pico y ahora te duran un fin de semana. ¿Por qué? Porque se vive a otra velocidad distinta y hay que ofrecer, o sea, te ofrecen con muchas herramientas, te ofrecen los productos. Pero para eso tenemos que educar y formar, primeramente, creer en ello y quién está detrás de todos ellos. Comerciantes, empresarios, es decir, industrias, que son los que tenemos que empezar a convencer de que aquí hay un futuro y aquí hay unas posibilidades enormes por infinidad de conceptos. Un cruce de caminos, un patrimonio, una gastronomía, unos viñedos, un vino, es decir, tenemos muchísimas cosas que todo esto alrededor tenemos que crear en nosotros mismos para que esto tire adelante. ¿Dónde? En esa exposición, y en esa exposición magnífica, que es la plaza más importante y más grande que tiene España. Ese es un punto que ya le tenemos. Ahora tenemos que empezar a crear esas que estamos limitados, es decir, estamos como encogidos, y hay que dinamizar esas empresas que realmente han evolucionado durante un periodo de tiempo, que han pasado de padres a hijos y que han ido de generación en generación. Necesitamos nuevos creadores, necesitamos nuevos emprendedores, pero emprendedores formados, cultivados, apoyados, que es muy fácil decir, bueno, creemos en la palabra esa, emprendedores o empeoramiento. Vamos a ver, todo eso lleva al lado proyecto, información, financiación, una serie de conceptos para que esa persona esté lo mejor cualificada para hacer ese proyecto determinado. Javier, tú sabes más de todas estas cosas que llevas muchos años tocando muchos palillos, y has muchas veces forzado muchos conceptos que no han llegado, pero que tú eres un gran creador en todo ese concepto. ¿O me equivoco? Bueno, lo primero que se necesita es tener mucha valentía y tener un dedo menos de cerebro para meterte en estos fregados, porque cuando tienes que manejar 500 expositores, eso puede ser una locura. Y os puedo asegurar que te quitan muchos años de vida. Te quitan muchos años de vida porque son muchas cosas que se tienen que montar a la vez en muy poco tiempo. Y depende de muchísima gente que cada uno monte. Entonces, esa verdadera locura y ese sin dormir durante X días, la verdad es que es muy complejo, es muy complejo. Yo entiendo que no haya, y yo entiendo que no haya mucha gente
que quiera meterse en este tipo de embolados cuando tampoco te hacías o te hacías millonario, sino que bueno, pues al final si eras bueno conseguías ganar un rendimiento al trabajo. Pero partamos de una base. Cualquier feria, cualquier encuentro, lo que quiere es una cuestión: intentar acercar el comprador y el vendedor. Este es la base de cualquier filosofía que nosotros queramos hacer una feria. Y yo voy a poner un demérito, porque parece que estamos hablando muy bien, pero en Medina del Campo, de toda aquella feria de muestras que se hacía, se olvidaron de una parte muy importante y muy significativa que yo de verdad no entiendo cómo desde Medina del Campo se ha podido perder eso. Y os voy a decir cuál: la agroalimentación. Totalmente. Era una de las cuestiones que más le encantaba a la gente. El ver los nuevos modelos de tractores, arados, máquinas, fitosanitarios, era el que más traía gente de fuera a la comarca, porque más allá de que te vendan un cacharro u otro, esa reunión de agroalimentación, que era un esfuerzo para todo el mundo, porque claro, no es lo mismo venir con tu furgoneta y montar ciertos productos que decirle a alguien que te traiga 5 máquinas agrícolas aquí, o sea, pero que se haya perdido la parte de agroalimentación, porque además tenemos que tener otro concepto. La feria, para el libro le viene muy bien la carpa, los stands y para otro par de ferias. Pero a lo mejor para la feria de agroalimentación teníamos que tener espacios abiertos, con jaimas disgregadas por la plaza, disponerle de espacios, una zona de maquinaria agrícola y además, algo que ha dicho Pepe, que a mí me parece muy importante. Porque si tú a juntar esos productos nuevos que no son tan fáciles de explicar, porque no es muy fácil de explicar un tractor o los cambios de un tractor con otro y demás, si a eso le unimos que podemos dar un conocimiento y podemos hacer una charla sobre cultivos y podemos intentar reunir para hacer otra serie de cuestiones relacionadas con ese mundillo, es muy importante y eso sí que tiene peso. Pero cada feria tiene que tener un enfoque totalmente distinto. Totalmente distinto. Totalmente, claro. Yo entiendo que una persona que tenemos contratada, vamos a poner en turismo, le pedimos que nos haga no sé cuántas ferias. Pero claro, hay que entender que si tú mañana vas a trabajar en una feria de agroalimentación, vas a necesitar mucho tiempo, muchos contactos, sentarte con ellos, hacer un espacio bonito para que cuando la gente venga aquí se encuentre un espacio bonito, agradable, donde verlo. Yo verdaderamente, cuando se apartó de la feria de muestras la parte de agroalimentación, yo creo que fue un disgusto para todos. Primero para mí, porque creo que era una parte simbólica de la feria. Simbólica de la feria. Pero también creo que no se hace haciendo 4 llamadas por teléfono. A mí me consta, Javier, que el grupo de gobierno está trabajando en recuperar la feria agrícola, ¿eh? Lo que pasa es que dicen que lo que estás comentando, que no es fácil para las empresas el mover la maquinaria y bueno, pues entonces, pero me consta que están trabajando en ello. Yo tampoco quiero que muevan toda la maquinaria, pero que muevan un poco las novedades, luego hay otros sistemas para poderlo ver, hay ordenadores, sentarse, hablar, pero es que no es solo maquinaria, también cambia todo en fitosanitarios, en riegos, en depuraciones. No sé, hay muchas cosas que se podrían... no es fácil. Sí, vamos a escuchar a José Manuel. Yo creo que quizá la palabra clave es equipo. Se necesita un equipo de trabajo que coordinadamente pueda trabajar sobre la organización de ferias. Porque muchas veces da la impresión de que cuando vamos a programar el año próximo, tiramos de agenda, decimos, a ver, ¿qué hicimos el año pasado? Esta y esta que salieron bien, venga, pues en las mismas fechas las ponemos las otras y ya le tenemos. Como tenemos los mismos contactos, ya sabemos a quién llamar para la Feria del Libro, ya sabemos a quién llamar para los caballos, ya sabemos a quién llamar para tal, pues bueno, pues venga, ya está hecho, ¿no? Claro. Eso no es el camino de la innovación al que yo me refería, ¿no? Se necesita un equipo que se especialice, o un equipo de personas, porque es que es imposible descargar sobre una persona o sobre 2 personas la organización de algo nuevo que tenga con algo de enjundia. Es decir, tienen que ser personas preparadas, tienen que meterse en el ajo y trabajar muy concienzudamente. Es decir, cuando yo digo que hay que innovar es una cosa muy difícil, porque innovar es hacer algo que no se ha hecho, es hacer una cosa, es nuevo, hacerlo nuevo.
Y hacerlo, eso es difícil. Si solo queremos copiar otras cosas que se han hecho, eso lo hace cualquiera, porque eso es fusilar, vale, nos damos una vuelta por el mundo, mira, qué bien salió esta feria, vale, llamamos y ya está, pero eso es sencillo, es que no nos podemos quedar en esa sencillez, es decir, que porque eso se va a terminar agotando con el tiempo. Es decir, eso sería convertir al final lo que yo decía, en vez de un plan ferial, lo que vamos a hacer es montar mercadillos, pero mercadillos ya los montamos semanalmente. Quiero decir que para comprar calcetines y frutas y zapatos, pues ya, claro, a eso me refiero. No podemos convertir las ferias en eso y siempre hay que buscarle nuevos horizontes, porque precisamente de los nuevos horizontes es de donde puede estar el futuro. De lo contrario, al final cada vez nos iremos, aprovisionándonos más, ¿cómo se dice? Provincializándonos. Vale, eso. Es decir, y lo que tenemos que buscar es ser punteras, no ser, hay que ser la punta de la lanza, no ser el palo donde se apoya. Hombre, mira, en eso tienes mucha razón de las ferias, es decir, pero fíjate que los mecanismos están, los que hemos tenido la suerte de viajar por el mundo a ver ferias sectoriales determinadas en cualquier producto, es decir, yo te puedo decir, y cuento mi experiencia, ¿no? Cuando yo viajaba por el mundo a comprar y a ver, me basaba siempre en las cámaras de comercio, en las embajadas y en los consulados donde hay gente formada y preparada para ir a ver a esos almacenes determinados. Las cámaras de comercio son una utilidad para desarrollar, porque hay unos equipos determinados para desarrollar una serie de ferias sectoriales de todo tipo, porque hay equipos, por eso es una cámara de comercio. Nosotros no tenemos aquí esa cámara de comercio y la tenemos a una cierta distancia. Es decir, que es ese equipo que sería sectorialmente trabajar el tema de la alimentación. Sí, hay una antena local, ¿no? Claro, el tema, hablabais, claro, la alimentación, perdona, es que comemos 3 veces al día, es que es una necesidad vital. Entonces hay que acercar de una forma, y ya no comemos como comíamos antes, ya somos más selectivos. Entonces eso es una gran demostración, como se ha hecho la demostración del vino, exactamente igual. Entonces tenemos unos sectores propios nuestros que fabricamos, que tenemos aquí, tenemos artesanos puros de las verduras, que las tenemos a 5 kilómetros de Medina del Campo, donde podemos disfrutar de unas verduras magníficas sin tener que pasar por esos kilómetros que te llegan hasta que llegan a Madrid, a un Barcelona, y son unos verdaderos artesanos cuidando unos huertos, comercializando en un mercado que te abren los domingos por la mañana. Quiero decir que aquí hay productos para poder ofrecer. Hay que crear, como bien decía, un equipo humano, con esa hoy que ya vamos a llamar peligrosamente con inteligencia artificial, que a mí me tiemblan las carnes, porque si es artificial no es real. Entonces quiero decir que, pero sí que, lo que tú apuntabas, Javier, crear un equipo de gente, de personas que sea capaz de difundir y proyectar todas estas cosas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque un empresario solo no puede marcar ese. Hemos hablado de una empresa que monta todo esto. Bien. Claro. Sí que puede. Si el problema de todo es equipos. No, y el coste que y coste. Pero es que las empresas están para ganar dinero, claro, no están para otra cosa. Javier, ¿no te llama la atención que Medina del Campo no tenga, por ejemplo, una feria del mueble? Que no tenga una feria del vino, con toda la... Te voy a explicar. Era un poco el siguiente... Era el siguiente punto que quería. Claro. Mira, si hemos hablado de que no nos podemos olvidar de la semilla. A mí me encantaría que hubiera ferias grandes, pero todo hay que crecer. Medina del Campo tiene que crecer en ciertas cosas y en ciertas ferias. Mirad, si el núcleo principal de una feria es atraer que los compradores y los vendedores lleguen a un polo, la otra parte que tendría que tener una feria de cabecera de comarca, como es Medina del Campo, es ayudar a toda la gente que está en su sector y en el sector de alrededor. Y me voy a explicar. Nosotros tenemos posibilidad de hacer ferias
como por ejemplo Alimentos de Valladolid, por Vale, decirlo. por ejemplo. Y tenemos una feria donde cada año los de Alimentos de Valladolid pueden mostrarnos Totalmente. todo el tema. ¿Podríamos tener una feria del vino? Sí, podíamos tener una feria del vino, pero no la feria del vino que la gente se cree. Nosotros podíamos tener la feria del vino cuando fuéramos capaces de reunir aquí a 100 exportadores de vino. Esa es la clave. Y la clave no es en traer las bodegas que acerquen al vino, Totalmente de acuerdo. sino que traigas a 100 personas que se dediquen a la exportación, les traigas a Medina, les alojes en los hoteles, tengan reuniones con la gente del vino y todo el vino va a venir solo. No va a haber ni que llamarles. Cámaras. En el momento que pongamos que hay 100 exportadores o importadores de vino de distintos países, entonces, ¿cuál es el mérito de la feria? ¿El acercarnos a las bodegas a que vengan a traer el vino a Medina del Campo y pongan un stand? No, no hay que enfocar la feria, hay que enfocar la feria a la otra parte. Una feria del vino de rueda, que me encantaría que estuviera en Medina del Campo y que hubiera una feria con 50 Todos. bodegas en Medina del Campo, no está para vender vino en Medina del Campo. Estaría para mostrar ese vino y hacer un encuentro con 100 importadores de los distintos países y que le facilitáramos el trabajo a esas bodegas de vino, que le dieran las muestras a probar, abrieran contactos, iban a venir todas. Si el coste que iban a tener de esa feria es ridículo para el esfuerzo que tienen que hacer ellos para ir a ver a esos importadores. Entonces, si nosotros somos capaces de ver la feria desde el punto de vista de ventas y somos capaces de ir a las cámaras de comercio, Claro. o ir a la Cámara de Estados Unidos, reunir allí a 10 importadores de Estados Unidos, traernos 10 de Inglaterra, 10 de Alemania, 7 de Italia, y dijéramos, señores, vamos a hacer una feria de muestras, no vamos a la denominación de origen, tenemos confirmado 100 personas que se van a dedicar de otros países a la importación, y lo hemos preparado de esta manera. Vamos a traer y vamos a hacer la feria aquí, y luego vamos a hacer ciertos congresos para hablar de la exportación, de la importación, y además va a venir alguien que les va a asesorar para ver cómo hacer esta importación, y van a estar encantados del mundo. Lo que pasa es que las ferias tienen que tener un criterio de éxito para que sobrevivan, y el criterio de éxito pasa porque la gente le merezca la pena exponer. Pero fíjate, y perdona que te interrumpa, pero vuelvo a ver la experiencia. Si yo iba a Alemania, a Italia, es decir, en los días que duraba la feria, que entonces eran 5, 6, 8, 10 días, es decir, había 2 días para profesionales solo, invitados por las cámaras de comercio, por los consulados, y entonces nada más que veías allí lo que era el negocio determinado. De pasados los 2 días venía el público en general, y solamente veías durante esos 2 días gente interesada, porque teníamos la entrada. En aquella te daban un pase gratuito para entrar, porque entrar en una feria en aquella época te costaba, 80 o 90 euros. Pero que se puede hacer para los dos. Si tú a los Claro, importadores pero fíjate, le pones algo pero con ya- una tarjeta que se distinga, Claro, pero pues ya está. traías a ese cliente potencial que era el que va a contactar con distintas Eso empresas. pasó un poco lo mismo ahora Claro. en Fitur y en En Intur. Fitur, Los claro. 2 primeros días son Exacto. para las Para los profesionales. y el resto para los curiosos. Esa es la clave por lo que lo tenemos, perdón. José Manuel. A eso es a lo que me refería yo cuando quería decir que para poder tener éxito y para poder perdurar en el tiempo hay que ser innovadores. Voy a poner otro ejemplo para que se nos pueda encender un poco la bombillita, a ver si tal. ¿Vosotros creéis que la Semana de Cine de Medina es una feria? Pues claro, Sí, sí. la Semana de Cine de Medina del Campo, que es una semana de éxito a nivel nacional e internacional, porque selecciona películas para los Oscar y cosas por el estilo, ¿no? Es una feria. De hecho, vienen a esta feria miles de cortometrajes para poder examinarse y que les digan si son buenos, no son buenos, poder destacar y que alguien les pueda señalar, que puedan decir, yo tuve un Roel en la Semana de Cine de Medina del Campo. La Semana de Cine es una feria. La Semana de Cine es una feria cultural, está claro, pero es una feria. ¿Por qué tiene éxito? Porque es una feria especializada y en un arte audiovisual que es un arte del momento. Es decir, a eso es a lo que me refería yo cuando
tenemos que enfocar el plan ferial a sitios punta, ser punta de lanza, tener nuevos enfoques sobre nuestro mundo, es decir, tenemos que mirar nuestro mundo y decir, las puntas de lanza de nuestro mundo van por ahí. Entonces, vayamos a conseguir, no hace falta que sea una cosa muy grande, porque la organización de la Semana de Cine, hombre, no es pequeña, pero tampoco es una cosa exagerada. Sin embargo, sabe convocar a eso. Una feria de exportación de vino, para facilitar a los argentinos traer vino a España y a los españoles llevar vino a Argentina. Cuando digo Argentina quiero decir probar el vino de Burdeos y que los de Burdeos prueben que el verdejo es más rico, pues tampoco, es decir, en claves de ese tipo que luego, mira, en este tipo de ferias, por eso digo que se necesita un equipo que trabaje, un equipo permanentemente que trabaje, organice. Organizar este tipo de ferias exigen un esfuerzo terrible. Y al final, como todas las cosas en la vida, pueden tener éxito o no. Y cuando se obtengan fracasos, ese equipo aprende por qué ha tenido ese fracaso y para la próxima vez seguramente va a tener un éxito. Es decir, incluso organizando ferias de este tipo que puedan llegar a ser un fracaso, siempre la organización, que es lo importante, la organización aprenderá algo para que no fracasen las siguientes. Feria del stock, del libro, de artesanía, de productos de la tierra, de festejos taurinos, feria este año Cofrade, en 15 días, bolilleras, feria del caballo, imperiales y comuneros. El plan ferial es completo. Javier, Alfonso. Claro, es que el mañana está aquí. Si es que no hay duda, es que está en nuestras manos. Lo que dice Javier y lo que está apuntando. Es que hay que crear, tenemos que creer primeramente en nosotros mismos, en todas estas cosas que has enumerado, que existen y que están ahí. Lo que pasa es que todo eso necesita, bueno, una proyección, unos equipos determinados, que sean los que realmente apoyen y dinamicen. Evidentemente, hoy la empresa está para ganar dinero, que hablábamos de un principio. Si no hay rentabilidad, no hay empresa que pueda continuar. Y el mundo de los negocios es la globalización, precisamente, que la tenemos inundada por todos los sitios, y es que la que hay que utilizar. Y con el miedo, a mí me da mucho miedo, la inteligencia artificial, porque eso se puede desbordar. Pero antes de llegar a todo eso, tenemos toda esa relación que has hecho y que has mencionado, que está en nuestras manos, porque todo eso se produce aquí, y lo tenemos aquí. Y lo tenemos vinateros, bolilleras, del caballo, del toro, de la gastronomía, del mueble. Es decir, creen en ello. Entonces hay que buscar esas herramientas y montar, como dice Javier, un equipo consolidado, evidentemente, que con un costo determinado, que sea capaz de dinamizar todo eso. Pero vuelvo a decir, las cámaras, las embajadas, todo esto está funcionando en el mundo. Y nos hemos apoyado permanentemente. Yo me he apoyado cada vez que he viajado en el mundo en estos cuando iba a ver unos grandes almacenes, yo tenía la puerta abierta a través de esa embajada, de esa cámara de comercio, que me apoyaban en todo lo que había. Nosotros, como cabecera de comarca, tenemos la obligación de aglutinar toda la pequeña industria que tenemos alrededor, que es mucha, como bien hablabais del tema de los agricultores. Tú fíjate si no tienen hoy un problema enorme de perspectivas con lo que está viniendo. Es decir, hay que cambiar cultivos, hay que hacer una serie de gastos, la PAC está por encima de todos los medios, la rentabilidad está muy limitada. Es decir, hay una serie de conceptos que hay que asesorar, formar, y son gente joven. Ya no es un agricultor que estaba antes en el campo, que estaba arando. Ahí son verdaderos peritos ingenieros los que están haciéndose cargo de una tecnología nueva que está funcionando. Todo eso es a través de unas ferias, de algo de innovación, que se dan por las buenas, pero que tenemos nosotros, creo, la responsabilidad desde cabecera de comarca de poder dar esas pinceladas, pues vuelvo donde he empezado. El mañana ya está aquí. Javier, me he quedado dos ferias en el camino, como es, por ejemplo, San Antonio y San Antolín. San Antonio con esa pultra, con esa feria en la Plaza Mayor. Bueno, o sea, estamos en una feria, es completo el plan ferial que tenemos. Voy a meter otro concepto. Sí. Medina tiene otra ventaja, y os voy a explicar la ventaja que tiene Medina.
Tú mañana vas a proponer una feria en Valladolid, y una feria en Valladolid te van a exigir que mueva 300.000 personas para dinamizar Valladolid. Tú puedes mover una feria en Medina del Campo con que vengan 20.000 personas de fuera. Y es un gran éxito que vengan 20.000 personas de fuera. Se van a mover y van a hacer... Es decir, no necesitamos macronúmeros. Os voy a contar una anécdota y a partir de la anécdota os doy un par de ideas. Una vez hablaba yo con una persona y estaba le voy a llamar chaval, porque es chaval, y cuando llego y me dice, pero ¿tú sabes lo que factura este chavalín? Y me dijo una cantidad, digo, ¿pero qué es lo que vende? Pues vende repuestos de los coches, estos que van en gasolina, teledirigidos, pero se ha hecho con un mercado y les vende el neumático, les vende el amortiguador, les vende... Pero ha cogido un segmento de mercado especializado y vende mucho. Y una herramienta. Quiero decir, si mañana, imaginaros, los coches estos vinieran a Medina del Campo, imaginaros la cantidad de gente que estuviera en Galicia que dije que tiene esa afición, se vendrían a Medina del Campo para decir, voy a ver todos los modelos de coches, 4 competiciones que van a hacer en la Plaza Mayor de Carreras, donde se va a instaurar, y quiero decir, con lo cual quiero decir que estos nichos de mercado, son los que están. Te puedo decir ese, y mañana en la... Que te corte, solamente por apoyar tu idea. En la feria de bolilleras, vienen bolilleras desde Sevilla. Claro. Con toda la familia a pasar una mañana en Medina y poder enseñar lo que hacen y poder visitar las tiendas, porque las tiendas ofrecen cosas específicas para poder hacer ese trabajo manual. Y porque es una la bolillera tiene mucho recorrido porque es muy especializado y bien a Medina del Campo porque no hay muchas ferias de bolillo. Pero igual que digo eso, que estaba hablando, porque eso fue una anécdota que me había pasado directamente, pero fijaros traer aquí a todos esos coches de control y que las marcas vengan, los de los repuestos, hacer unas carreras, hacer unas pruebas, instaurar un premio, yo qué sé, imaginaros crearlo así. Pero es que luego tenemos, por ejemplo, aquí en esta zona donde el mundo del caballo es impresionante, podemos traer a montones de artesanos solamente con silla de caballo, monturas, cabeceras, solo artesanos. Y crear la mayor feria de las sillas de montar y que vengan sillas de montar de todos los sitios. Es decir, tenemos tantos nichos de mercado por lo que decía, porque no necesitamos mover 300.000 personas. Con que vengan 15.000 o 18.000 personas que sean unos enamorados de los caballos, de las sillas de montar, encaja perfectamente. Vamos a hacer un grandísimo esfuerzo. Por eso digo que es que si nos estuviéramos aquí hablando, estuviéramos hablando otra hora más, nos inventaríamos 18 ferias más. Porque no es complicado. Otra cosa es que fuéramos a Madrid y dijéramos, es que vamos a montar así, a montar, ¿cuánta gente va a venir aquí? Eso es otra cosa. 20.000 personas, si es que no interesa ni habilitar el espacio. Pero aquí tenemos muchas opciones. En el momento que seamos capaces de segmentar, en el momento que tengamos capaces de hacer esos contactos, lo único que tenemos que hacer es poner la creatividad encima de la mesa, que no es tan difícil. En esta mesa estamos 3 personas y nos hemos inventado ya ferias, pero tienes Alimentos de Castilla y León, tienes luego gente que quiere aglutinar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y creo que es importante que se pongan, que hagan un brestocking allí. Aquí hubo una feria que era la frikiferia, que tenía también un sector específico de gente que venían aquí. A mí no me parece mal la frikiferia. La frikiferia, ten en cuenta que el otro día ha estado en Valladolid, en un centro comercial, con una cabeza de Juego de Tronos y no sé qué. Que decir, imaginaros que nos traen aquí 50 o 100 elementos de Juego de Tronos con lo que conlleva Juego de Tronos. Y a la vez que te hacen eso, te ponen un traspantojo con los sitios de Juego de Tronos, con el castillo, que solo hay que echarle imaginación. Tenemos muchas posibilidades, lo que pasa es que hay que primero ver cuáles son viables dentro de las posibilidades que tienes, porque tienen que tener cierto éxito, y luego invertirle. Lo que no puedes hacer es una frikiferia y cuando entres veas 4 sitios, hay que invertir, y cuando entres en una frikiferia, por decirlo de alguna manera, está ambientada como la Guerra de las Galaxias, que será el tema principal, o como el no sé qué. Tiene que ser llamativo. Sí, pero es importante
no rendirse a la primera. Claro. Es decir, cuando tú tienes un equipo y quieres un proyecto, no puedes decir, venga, voy a hacer una frikiferia, por ejemplo. En la primera feria de un fin de semana ya esto ha sido un bombazo, ya lo tenemos todo hecho. No. La primera feria vendrán 4, a la siguiente feria vendrán 6, en la tercera vendrán 8 y en la cuarta 16. Pero hay que, es decir, hay que ser permanentes. La constancia, la constancia es muy importante. Esto no nace como una varita. En el tema de las ferias. Sí, pero es muy importante. Fíjate. Porque al final la constancia lo que hace es atraer a aquellos... Mira, en todos los sitios hay gente que solo va a sitios consolidados. Tú no puedes proponer a gente que venga a un sitio que es un experimento porque su marca, su historia, no quiere estar relacionado. Pero para consolidar eso se necesita una serie de tiempo. Y para consolidar a la gente que lo organiza también, para que vaya cogiendo relaciones, porque no solo coge relaciones el que vende y el que compra, sino coge relaciones el que organiza. Y se da cuenta de las necesidades, de lo que ha quedado, recoge las opiniones del público y dice, pues falta esto, falta esto, falta esto. Claro, pero fíjate, ese análisis es el que tenemos que hacer más realmente. Estamos llenos de estadísticas y digo, han venido tantos. Bien, bienvenido sea, y la estadística es muy importante para trabajarla. Rentabilidad que ha producido ese acto determinado. ¿Qué inversión se ha producido? ¿Cuántos contactos ha habido? ¿Qué solidez ha cogido el empresario? ¿Cuántas tiendas se han abierto? Es decir, esa es el fondo que necesitamos del resultado, no la estadística, porque estamos todos los días estadísticas, y que mañana, que a las 2 horas se nos han olvidado, que son muy buenos para trabajar. Cuanto más información tienes, más posibilidades tienes de tomar una decisión. Pero esa rentabilidad es la que hay que buscar, es decir, hay que vender rentabilidad. ¿Por qué? Por una gestión determinada, por una inversión, que esa inversión repercute, por supuesto, en unos empresarios y repercute en una ciudadanía que está. ¿Qué es lo que nos falta en este entorno nuestro que tenemos en toda esta cabecera? Es lo que hay que apostar, es donde hay que apostar por esas ferias, de ofrecer para que esa población, que la llamamos la Castilla vaciada, se nos llenen de una serie de conceptos que sean imaginativos, que sean rentables, que sean funcionales, que sean unos conceptos determinados. Es decir, y eso, esto no está en manos de los poetas, está en manos de los empresarios, que son los que realmente invierten y buscan y se juegan el dinero. En la vida, el que apuesta por el dinero, el que se empeña, lucha, el que se hipoteca, lucha para pagar esa hipoteca, para seguir emprendiendo, para seguir defendiendo, pero estamos en una sociedad donde, bueno, cada vez hay más enfermos con temas mentales y cada vez nos quejamos más, cuando realmente la inversión es la que te hace llegar a unos resultados y unos objetivos concretos. Si no te hipotecas, no funcionas, y si no funcionas, no buscas una rentabilidad, y el dinero no viene de bóbilis. Javier, José Manuel, ¿pensáis que se habló en su día de lo que es el Parque del Chopal, un recinto ferial allí? ¿Ahora que estaría cerrado ese recinto? Porque parece ser que las ferias al final vuelven a la plaza. Yo recuerdo que las ferias de espectáculos taurinos fue a la Plaza de Toros, y a pesar que es un sitio natural, porque estamos hablando de toros, siempre vuelven a la plaza. ¿Que estaría cerrado ese recinto ferial o no? A ver, yo voy a dar mi visión particular, luego cada uno tendremos la nuestra. Yo entiendo que si no tuvieras una plaza mayor y midiera... Habría que crearla. 400 metros cuadrados, dirías, si es que te tienes que ir fuera, o aquí, o al Castillo, o al que fuera. Está. La capacidad que tiene Medina del Campo, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando, podemos utilizar la plaza, podemos utilizar las calles, es darle ambiente. Tenemos capacidad, tenemos las calles adyacentes, son calles adyacentes que las podemos hacer peatonales durante unos días, no hay ningún problema. Medina del Campo tiene absoluto espacio para hacer lo que nosotros estamos diciendo, no para atraer 200.000 personas, pero sí para atraer esas 10.000, 15.000, 20.000, depende de lo que tú traigas, depende de la gente que tú traigas. Si en la Plaza Mayor te vas a encontrar con un entorno, porque aquí ya no solo buscas es el producto y el comprador, también buscas que el entorno que has creado
para esa feria sea atractivo. Sea atractivo. Yo dije, pero a lo mejor alguna vez había que hacer una feria medieval en todos esos sitios de la Explanada del Castillo y tener ahí 50, 100 juegos y hacer la semana medieval. ¿Por qué no lo íbamos a hacer en el Castillo? Que también podemos hacer cosas fuera, pero a lo mejor el Castillo, el entorno del Castillo. Pero ¿sería por el juego medieval que haces o sería porque ese juego está en el entorno de un castillo impresionante? Si tú esos juegos te los llevas a una explanada que no tenga nada que ver, pues al final se quedará en un menor... Pues algo que, bueno, lo intentas recrear, pero no tiene el mismo sentido. Medina del Campo tiene que darle lustre, la gente cuando venga aquí tiene que ver ese momento de ferias, ese momento de cambios, la gente busca ese tipo de cosas ahora mismo, ese tipo de ocio. De ahí nace, cuando nacen los centros comerciales, el poder encontrar muchísimas cosas. Y si además esas muchas cosas que puedes encontrar son todas de tu gusto, porque si es del libro y te interesan los libros y vas libro tras libro, pues mucho mejor. Habrá otra gente que no le guste el libro, pues tendrá otra feria. Y tendrá otra feria y habrá otra cosa, pero le gusta el ambiente, le gusta juntarse con gente, porque todos vamos donde hay gente. Totalmente. Porque donde hay gente hay relaciones, hay negocio, hay contactos. Pero claro, siendo realistas, ¿qué es lo que realmente estamos pidiendo? Que se abra una planificación de posibilidades. Dentro de la planificación de posibilidades, porque todo esto queda muy bien en nuestro debate, pero luego normalmente se queda en agua de borrajas. ¿Qué es lo que realmente hay que sacar significativamente de esto? Hay que abrir toda una serie de posibilidades que puedan haber. Y de esas posibilidades ir cogiendo, ampliando, porque estamos diciendo unas ferias, pero puede haber más, pero ¿por qué no podemos hacer ferias en otras fechas? Yo siempre he dicho, el mercadillo navideño, pues me ha parecido muy bien, pero hay que seguir potenciándolo muchísimo. A ver si tenemos aquí un mercadillo navideño que sea impresionante y que la gente hable del mercadillo navideño de Medina del Campo. ¿Por qué otros mercadillos navideños nunca tendrán nuestra Plaza Mayor? Y hay gente que me puede decir, ¿y por qué, Javier, la Plaza Mayor? Bueno, porque al final en la Plaza Mayor, si tú quieres venir a Medina del Campo, aunque tengas en la Plaza Mayor, acabas en una calle, acabas en otra, acabas en todos los sitios. Porque, figuraros, una vez pregunté yo, hablando de Tordesillas, y cuando ellos inauguran Motauros con respecto a Pingüinos, al final está dando más rentabilidad Motauros, porque es más digerible para todo su entorno que lo que le daba a Pingüinos, porque era imposible de atender por la infraestructura que tenía la propia población. Tenían que sacar fuera, claro. Y tenían que sacar todo fuera. Claro. Necesitamos que la población ve con buenos ojos esas ferias. ¿Y cómo la ve con buenos ojos? Cuando realmente se empapa de esa economía que traen las ferias. Y acercándola. José Manuel, conclusiones, para ir ya cerrando el debate. Bueno, pues yo creo que a modo de conclusión yo diría que tenemos, o los responsables feriales de Medina del Campo, deben sentarse a pensar, deben tratar de organizar un equipo un poco consistente, deben mirar al futuro y deben buscar especializaciones. Es decir, no solo la feria de la alimentación, no hagas la feria de la alimentación, haz la feria del melón, para que solo vengan a comprar melones, porque si no, no sabes las variedades de melones que hay. Si quieres saber las variedades de melones que hay, vete a probarlos a Medina. Es decir, especialización, equipo y no desistir, no tirar la toalla a la primera de que una cosa no salga bien. Conclusiones, Alfonso. Bueno, podríamos estar horas y horas hablando sobre lo mismo. Todo proyecto necesita un manual, un estudio, una formación. Eso es básico. Sin un equipo determinado, bien formado, que sepa transmitir y difundir el proyecto, es muy difícil que esto pueda arrancar. Tenemos el espacio, pero necesitamos, primeramente, creer que tenemos posibilidades, crear ese equipo determinado. Es decir, aprovechar todas las redes sociales que se tienen en estos momentos y implicar de una forma directa
empresarios, comerciantes, consumidores, donde, bien decíamos, tenemos un espacio atractivo, pero si no vendes algo atractivo que llegue a la gente, si no transmites emoción, sentimiento, cercanía, es decir, las ferias antes ibas y te comías un bocadillo, hoy no, hoy vas a una feria y te vas a comer un lechazo, y te vas a tomar unos vinos, es decir, y vas a ver unos escaparates, y vas a ver unas relaciones, es decir, es un compendio de cosas y para eso hay que crear un equipo que crea, que sea capaz de dinamizar todo este montón de cosas que hemos dicho y muchas más que se nos podían quedar en el tintero. Javier, sí. Se me ha quedado en el tintero. No es necesario que sean 100 ferias. De una en una y con tranquilidad, de una en una, pero poquito a poco. Conclusiones, Javier, para cerrar. Bueno, voy a hacer una broma tan broma como real, a mí que a mi compañero, que le tiene tanto miedo a la inteligencia artificial. Si yo ahora mismo me levanto de aquí, ahora mismo, en tiempo real, yo me levanto, me voy a la inteligencia artificial que tengo en mi ordenador, te traigo en cuestión de antes de que pasen 5 minutos 100 ideas de ferias. Claro, claro. Pues eso es lo peligroso. No, de peligroso es que nada. ¿Cómo? Pero No, es que... de peligroso nada. Te saco. Si nosotros cronometráramos en tiempo real... Yo creo en la inteligencia artificial. En tiempo real, yo me levanto de aquí, de los estudios. Como tengo a 20 pasos mi despacho o a 20 metros, en 5 minutos te traigo 100 ideas de ferias. Otra cosa es que sean viables, no sean viables, empezar a trabajar. Claro, O sea, que no tengamos miedo a las herramientas que nos ayudan. Javier, ese es el miedo que decía, es decir, yo no tengo miedo a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Es que está ahí y no hace falta esperarla, la tenemos ahí. Lo que pasa es que hay que ponerla en marcha. Bueno, luego hay que creer hacerlas. en ello. Eso es lo que yo tengo miedo. Tenemos gente suficiente que sea capaz de gestionar eso, ya. Y hablo yo desde la mayor edad que pueda tener que todos vosotros, ¿no? Y creo en ella. Especialización es fundamental. Y la innovación es muy difícil, muy difícil. Si puedo, un instante. Voy a hacer publicidad de mi negocio. Pues no te pago. Claro. Tengo que hablar de mi libro, ¿no? En la heladería, por ejemplo, ahora a principios de temporada, la frase más repetida es ¿qué hay nuevo este año? ¿Qué hay nuevo este año? Y yo no sé si las personas que nos están viendo y tal entienden lo complicado que es crear una cosa nueva. Y que guste. Y que guste. Claro. No. Bueno, mira, sí, porque luego la venta tiene que tener reflejo. De 40 cosas nuevas que crees, gustarán 2 o 3. Pero has tenido que crear 40. Quiero decir, hay que intentarlo. Esta es la historia de dónde está mi queso. Esa es la creación de la vida. El crear, esto es lo más grande. Gracias, José Manuel. Gracias, Javier. Alfonso, hasta otro próximo debate. Muchas gracias. Gracias.